¿Cómo les va, amigos y amigas de Sin Pauta? Estamos ya en la avanzadísima primavera. Me encuentra con 36 años, increíble, nunca pensé que iba a superar esta edad. En este momento también estamos viviendo ya la tradicional paja de fin de año, que es que uno ya no quiere hacer más nada, pero aún así siguen habiendo cositas y eventos que uno dice, che, pero yo no sé si realmente quiero ir, pero uno siente que tiene que ir. Todas esas cositas que al fin y al cabo valen la pena porque hace calor, porque uno puede tomar algo fresco y todo cambia con el calor. Uno se siente completamente diferente. Para mí, que soy claramente team verano, esta es la época del año. Y hoy tenemos un invitado que se llama Kevin Grunbaum. Él es uno de los invitados más jóvenes que hemos tenido hasta ahora. Y es además una persona que forma parte de la consultora ADOC, es estratega en comunicación política, es especialista en social listening y es licenciado en ciencia política. También forma parte de otros proyectos como de Pulsar UBA. Una persona que es muy sistemática y que a lo largo del tiempo viene desarrollando un trabajo con el equipo de ADOC para tratar de ayudarnos a comprender. Hace un tiempo hubo mucho, más o menos ya como 10 años, quizás no tanto, pero hubo un tiempo donde todos querían decir, bueno, la Big Data, y eso era como, bueno, también el tiempo actual, que todos quieren hablar de la IA, y entonces alguna gente se preocupó y se preocupa de hacer más seriamente un análisis de los datos en la comunicación política, en la estrategia política, y algunos otros no. Esos esperemos que sean barridos por la historia, por vendehumo. Y en definitiva hoy tenemos a Kevin acá porque él es de los primeros. Y te agradezco mucho, Kevin, que te hayas tomado un tiempo para venir para conversar sobre todo lo que a nosotros nos interesa. Bueno, arrancaste con 2 elogios, y que gracias por lo de joven, gracias por lo de sistemático. Joven no es un elogio, es una característica. No sé, pues, últimamente lo consigo como un elogio. No me hago cargo del tema de barrer gente de la historia, no quiero quedar tan pegado a ese comentario, pero sí, me va a costar todavía no acostumbrarme a que tengo una pantalla ahí, pero sí, nosotros hace un tiempo que estamos. Te agrego algo sobre el fin de año. Es un fin de año en Argentina de encima de año par, que significa que el año que viene es año impar, por lo tanto hay elecciones. Entonces, aquellos que trabajamos con la comunicación política, con la política en general, es como un fin de año que no se termina, porque está terminando el año y está empezando el año que viene. Entonces también hay algo ahí que me parece que lo hace un poquito más intenso todavía, porque hay proyectos que no terminan de terminar y algunos que empiezan a arrancar. Y bueno, nosotros la verdad que venimos como vos decías, hace un tiempo, investigando, yo primero personalmente investigando todo lo que era esto del análisis de los grandes volúmenes de datos, básicamente, y tratando de entender primero cómo funcionaba y después qué aplicaciones podía haber para la comunicación política, ¿no? Y me parece que eso es lo más interesante, no solamente tener los análisis de datos y el volumen de datos per se, sino tratar de entender cómo a través de eso podemos tomar decisiones. Ahora vamos a hablar un poco de qué es el social listening y demás, pero me parece que lo más importante y el rol que tal vez los analistas o los consultores políticos o los que nos dedicamos a la consultoría política, porque después puede ser gente que haga análisis de datos específicos y haga política y no necesariamente se dedique toda su vida a la consultoría política, me parece que ahí es cómo tomar esos datos para tomar decisiones estratégicas, ¿no? Porque si no te pasa lo que me pasó a mí, que un gran consultor que estuvo en este programa me preguntó una vez cuando estaba mostrando los primeros datos, ¿y esto para qué me sirve? Y me parece que esa es la pregunta que a veces en la política, sobre todo a veces que estamos con los nuevos temas, enfrentamos y decimos, bueno, eso tengo que evitarlo, ¿no? Claro, sí. ¿Y cuándo fue el momento en el cual te diste cuenta que la comunicación política y digital era algo que era irreversible y que era por ahí donde querías ir? Bueno,
como todo, como muchas cosas de mi vida, yo entro a la política obviamente por mucho interés mío por la política desde siempre. Empiezo en el mundo digital también por una cuestión generacional, ¿no? En el 2014 yo empiezo a trabajar gracias a una persona que conozco, un amigo que me pide que trabaje en una página web, Política Argentina, se llamaba en ese momento, y empiezo a trabajar en las redes de ahí, empiezo a ver cómo funcionaba, y ahí empiezo a trabajar con política también por una cuestión generacional. Era el pibe, el pendejo, el joven, que más o menos entendía cómo funcionaba Twitter, que más o menos entendía cómo funcionaba Instagram. El chico de las redes. El chico de las redes, literalmente. Y como yo digo, a veces cuando doy clases y le cuento a los alumnos nosotros empezamos siendo nada, el 1%, el 0,5% del presupuesto de una campaña, la nada, ¿no? Y después, con el tiempo, fuimos creciendo en importancia hasta hoy tener campañas que se hacen, capaz que no un 100%, pero bueno, y 90% de la comunicación de campañas, sobre todo locales, que se define por redes sociales. Entonces yo creo que ahí me parece que, aparte, después del 2015, después de la campaña 2015, fue como, bueno, este fenómeno llegó para quedarse. Creo ahí que Macri es uno de los que mejor supo entender la campaña de Macri, que vos tuviste acá, creo que a Rosendo en su momento, que participó de esa campaña. Me parece que ellos supieron entender muy bien la fuerza de lo que venía, el impacto de lo que tenía, de lo que era Facebook, el timbreo en Facebook. Me parece que es también un hito comunicacional en lo que es la historia de la comunicación política digital y en redes sociales de la política argentina. Me parece que los timbreos de Macri, perdón que me extienda, ¿no? Pero como una acción se reproducía y era como, che, ese timbreo, cuántos vecinos se sintieron representados en ese timbreo. Me parece que ahí nos empezamos a dar cuenta de, che, esto viene para quedarse y no hay mucha marcha atrás en esta transformación de lo que es la comunicación política. ¿Y cómo viviste los cambios de los políticos en relación a las redes? O sea, obviamente hay tantas posibilidades como tantos políticos existen. Sin embargo, me imagino que, bueno, desde 2014 hasta ahora ya pasaron 10 años. Hay, bueno, muchos cambios en cómo la gente de los medios, de la política, etcétera, de lo que tiene que ver con los temas públicos en general, fueron alterando, modificando su percepción sobre para qué sirven las redes. Y me gustaría que te puedas explayar sobre eso y también para entender, digamos, en definitiva, cuál es en este momento el aprendizaje en que nos encontramos y cuáles son los próximos límites a superar en relación a esto. Qué pregunta. Vamos por partes. Me parece que ahí hay algo. Vamos primero a hablar de los políticos en sí. Creo que aún hoy sigue habiendo, nosotros pensamos y estamos muy metidos en una dinámica de lo que avanzan las redes y las nuevas plataformas. Lo que a veces no entendemos es que la política, sobre todo la política argentina, todavía tiene políticos en altos niveles y con tomadores de decisión y incluso candidatos que pertenecen a generaciones anteriores. Y entonces todavía tenemos políticos que siguen generando como una rispidez, no necesariamente con el uso y con la necesidad que tienen las redes, sí, pero sí con tenerla propia y demás, lo cual no está mal en cierto sentido, porque hoy justamente hablamos con un cliente, bueno, él decía la frase, serás lo que tengas que ser o no serás nada, en términos de, a mí esto no me gusta, yo no soy esto y prefiero que no ser el centro. Eso en cierto sentido está bien, porque las redes premian la autenticidad. Pero yendo más para atrás, me parece que hay un fenómeno que va pasando en todas las campañas. Yo te hablaba de lo de Mauricio Macri en 2015, es como cada campaña aparece un nuevo fenómeno, ¿no? Una nueva tecnología. Y hay uno que la ve, por así decirlo, con la terminología actual, que usa esa tecnología o que usa esa plataforma, entonces todos los demás se apuran a copiar eso, ¿no? 2015 todos teníamos que tener Facebook, después todos teníamos que tener el video medio creado rústicamente por la gente en 2017, yo recuerdo una campaña de la campaña propiamente de Macri, de videos de la gente que mandaba a la gente, digo, esta es la que va, después todos tenemos que tener Instagram y en 2019 los memes y todos tenemos que tener un grupo y todos tenemos que mandar stickers y ahora en 2023, bueno, TikTok fue lo que revolucionó y el video del político a cámara es lo que mejor rinde en las métricas, todos tenemos que hacer eso. Entonces hay algo de interpretar esa nueva tecnología o pensar que porque hay uno que logró interpretar eso, leer
la dinámica, leer el escenario y tuvo un equipo que lo llevó, esa es la que hay que hacer. Me parece que eso todavía la política es como que pasaron 10 años y no es tanto tiempo en términos históricos. Es muy poco tiempo. Exacto, es muy poco tiempo. Sobre todo para la cantidad de cambios que hubo, o sea. Exacto, entonces a veces vos ves a la política en general, e incluso cuando hablo de la política, hablo de los que trabajamos con la política, medio mareados respecto a hacia dónde tenemos que ir. Y creo que las redes, y sobre todo las comunidades, porque ahora vamos a hablar del listening y de las comunidades y de cómo viven los usuarios, premian más la autenticidad. Entonces me parece que ahí hay algo que todavía no terminamos de entender hacia dónde tienen que ir, me parece que ¿cuál es donde vos te sentís, estoy golpeando la mesa mucho, pero cuál es donde vos te sentís auténtico, donde vos tenés que estar? Me parece que eso es lo que veo. Después, creo que eso responde a la pregunta de cómo veo a la política. Después creo que hay otra pregunta que tiene mucho más que ver con cómo la penetración de las redes sociales transformó nuestra realidad y nuestro día a día. La sociedad directamente. Exactamente, que a mí me parece que sí es mucho más interesante, mucho más profundo. Yo veo tu programa, tuviste en esta mesa sentada Natalia Aruguete, que creo que habla muy bien de eso, habla del tema de la polarización afectiva, que después podemos hablar un poco, pero digo, hay algo de cómo las redes sociales configuraron nuestro mundo y transformaron nuestro mundo. Yo te contaba, en 2014, segunda presidencia de Obama, es cuando se da el fenómeno de que, por primera vez los ciudadanos norteamericanos pasaban más tiempo interactuando en redes sociales, en ese caso era en Facebook, que en la vida real. Por primera vez creo que era 38 minutos contra 37 minutos por día, digamos. Eso fue hace 10 años, como vos dijiste. En estos 10 años, pandemia mediante, ¿cuánto más creció el porcentaje de tiempo que nosotros dedicamos a socializar, a vincularlos con otros, a conocer el mundo a través de las redes sociales? Y ponele que dejemos afuera del concepto de redes sociales a WhatsApp, que es una red social, pero ponele que la dejamos afuera por cómo funciona, por la relación punto a punto, porque tal vez no tenemos grandes autoridades como podemos tener otra red. Ponele que la dejamos afuera. La cantidad de tiempo que nosotros pasamos en redes, las redes configuraron la manera en la que vemos el mundo, configuraron la manera en la que nos relacionamos con otros, así de importantes son. Y configuraron la manera, plataformas que tienen dueños, configuraron la manera de plataformas que están regidas por un algoritmo particular, que tiene un objetivo muy en particular, que es mantenerte más tiempo adentro, monetizar tu atención, y que están en cierto sentido bastante exentas del control estatal. Entonces, eso me parece que hay algo interesante de cómo las redes verdaderamente transformaron la manera en la que nos vinculamos y la manera en la que habitamos nuestra cotidianidad. No quiero filosofar en vano, pero el Estado se relaciona con la capacidad de hacer estadística y en esto las grandes plataformas ya han superado a muchísimos estados. Así que tienen más poder en ese nivel. No solo tienen más poder, sino que yo todavía estaba leyendo el libro, ahora que la palabra caos está de moda, Las redes del caos, de Max Fisher. Y es interesante porque él hace todo un análisis de cómo se fundó Silicon Valley, ¿no? De cómo los capitales de riesgo van invirtiendo en las empresas determinadas. Y básicamente lo que él está diciendo es, estas empresas se formaron con una filosofía muy particular, muy basada en el mérito, muy basada en si vos no servís en poco tiempo te tenemos que desestimar, muy primigeniamente por hombres heterosexuales, blancos, con filosofías sobre el Estado muy particulares. Y eso se lo transformaron a sus empresas. Y esos son los espacios donde nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces eso también, yendo a lo de filosofar y lo de los datos, eso también es como, eso está definiendo la forma en la que ya de por sí vamos a ir hacia ahí. Y no podemos hacer nada al respecto, solamente navegarlo y saber cómo funciona, nada más. Me parece muy interesante esto de, como serás lo que debo hacer o serás nada, que decías algunas preguntas atrás ya, porque en definitiva creo que esto es, vos lo dijiste muy, muy claro, ni por más tendencias o modas o plataformas que hayan, en definitiva un político tiene que hacer lo que tiene que ver con su forma de ser. Y en ese sentido, ¿cómo opera esta relación en cuanto a una campaña digital de un determinado político? Si el político está en la búsqueda de, por ejemplo, Massa, tratar de evitar que Milei gane. ¿Cuáles
cuáles son los dispositivos que un candidato tiene a su mano o entre su posible caja de herramientas, sabiendo que tal vez no es un político tan, no sé, tan divertido, tan entretenido o tan nuevo, tan disruptivo, porque, bueno, obviamente está este límite en donde, bueno, no vamos a intentar que a un político sea algo que no tiene nada que ver con él. Ahora, algo tiene que hacer y, digamos, no puede, como dijo Massa el año pasado, él decía, digamos, perdimos el territorio digital. Después hay más tela para cortar sobre por qué se perdió, pero supongamos que ya estás ahí. ¿Qué opciones tiene un candidato para moverse en el territorio digital, teniendo en cuenta que, bueno, es él y una fuerza política, etcétera? Bueno, está buena la pregunta. Lo disruptivo no necesariamente tiene que ser el candidato o la candidata. Digo, lo disruptivo puede ser la manera en la que el candidato o la candidata plantea los problemas claves o los elementos claves de una elección, ¿no? Digo, ahí obviamente el laburo de un consultor, de un estratega digital o de alguien, digo, y eso los datos y la Big Data te lo puede dar. Después hablemos un rato del listening, pero quiero ir a esto porque me parece interesante. Es entender cuáles son los ejes por sobre los cuales vos te vas a parar para describir la realidad que te rodee, para describírsela a la gente y para básicamente explicar a la gente por qué vos la vas a cambiar. Voy a dar un ejemplo de algo que hicimos el año pasado que me parece que está bueno. Nosotros el año pasado, en una elección en Mendoza, teníamos una candidata que un buen perfil, pero que justamente no necesariamente tenía ese perfil disruptivo. No íbamos a hacerlo porque no es el perfil del electorado en el que estábamos laburando. No iban a aceptar, o no sabíamos que no iba a pasar y eso no iba a quedar bien, no iba a dar, digo, era difícil, digo, no todos también hay algo real, digo, no todas las personas cuando le pones una cámara enfrente se desempeñan de la misma manera. Y bueno, lo que nosotros hicimos, en el contexto que era una elección en Mendoza, sabíamos que el oficialismo estaba dividido, entonces había dos partidos que estaban peleando entre sí, pero que habían estado juntos los años anteriores. Lo voy a resumir así, digo. Entonces sabíamos que esa pelea, nosotros le queríamos explicar al electorado que esa pelea que estaba sucediendo en la política, en realidad era una pelea entre ellos, porque entonces pusimos a dos payasos, vestidos de payasos, a pelearse en un basural. Entonces, literalmente el video empezaba con dos payasos peleándose, como tirándose piñas y no tortas porque no queríamos tirar comida, pero se estaban peleando, eran dos payasos empujándose. Y los primeros 5 o 6 segundos del video eran dos payasos empujándose. Y la cámara corría y aparecía ella y el ritmo de la cámara ya se ponía mucho más serio y demás, y ella estaba toda seria diciéndote, mientras los payasos se pelean, nosotros tenemos que hacer algo. Y eso fue disruptivo. Y eso fue disruptivo en la campaña y logramos, por ejemplo, saltar el cerco mediático que no nos estaba costando. Bueno, ahí logramos, digo, de esa manera, y verdaderamente con pocos recursos, encontrar un recurso disruptivo. Y no necesariamente que la persona sea lo disruptivo. Me parece que ahí hay algo también interesante que es, Milei es disruptivo, ¿no? Y Milei logra con su forma disruptiva, con su forma histriónica, ser el centro de atención, la gente lo ve, es interesante, todos queremos ver a Milei, leemos algo de Milei, es evidente. Eso es Milei. Y Milei lo logró, digo, y hay un montón de cosas que explican la victoria de Milei más allá de que él es disruptivo, pero eso es Milei. Y Milei es el tipo que te puede decir frente a una cámara una cosa que puede ser, no puede estar tan aceptada en general o que puede ser totalmente histriónica y le queda bien. El resto de los candidatos no, Massa no era un tipo disruptivo. Para mí la campaña de Massa fue una muy buena campaña en un montón de sentidos porque logró, en un contexto económico pésimo, digo, sepamos 200 puntos de inflación, el dólar a 1000 y pico, logró llegar al balotaje. Pero no con eso, digo, me parece que ahí es entender, no voy a tener al tipo disruptivo o a la tipo disruptivo, voy a tener recursos o encontrar el tema. Y me parece que lo disruptivo puede estar en un montón de lugares. La atención la puedes llamar de muchas maneras. Requiere tiempo, requiere pensar. Clarísimo, Kevin, con esto que nos decís. Y ahora vamos a ir al tema del social listening y voy a hacer una puntualización porque para quienes no conocen tanto y para los que sí, también sí conocen, en relación a este tema de cómo funciona el tema de tener un reporte de social listening, ¿no? O sea, cuando estuvo Marcos Peña, él decía, no, porque en su libro decía, bueno, están
todos los que te mandan alertas de ejes, los que te mandan el social listening, y qué sé yo, y al final parece como que de repente todo el mundo está hablando de vos. Y ahí ya hay un tema, ¿no? O sea, porque el social listening no necesariamente es solamente lo que hablan de vos. Es más, es solo una parte. Me gustaría que expliques un poco sobre esto. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es el social listening, ¿no? Esa Dale. pregunta tan abierta. Es un medio para un fin, es una herramienta. Es básicamente una herramienta que nos permite ver el ecosistema digital desde un plano cenital. Para quien no sabe, el plano cenital es como la vista de arriba. Yo, para los más grandes, doy el ejemplo del Age of Empires. Es agarrar el truco del Age of Empires que te mostraba todo el mapa. Entonces, eso es lo que es el social listening. Te permite ver desde arriba el ecosistema digital. Pero, y acá hay algo muy interesante, es el social listening te permite ver desde arriba determinadas conversaciones. Porque así es como funciona. Y es verdad que te permite salir de tu visión, te permite ir más arriba, pero siempre va a estar ordenado por sobre las conversaciones. Por dos motivos. Lo primero es porque en el ecosistema digital todo gira alrededor de conversaciones. Nosotros hablamos de determinado tema, determinada comunidad habla de un tema. No es que estamos y habitamos y somos pequeños avatares que nos movemos. Estamos en relación a las conversaciones de las que participamos, como personas que escriben, como personas que solamente leen. Estamos en base a cosas. Yo estoy en la conversación política, yo estoy en la conversación sobre River, yo estoy en la conversación sobre el tenis. Entonces mis feeds o mis redes son política, son tenis, son River. Bueno, el social listening te permite ir a ver qué está pasando en la conversación política, qué está pasando en la conversación sobre River, qué está pasando en la conversación sobre tenis. Pero te permite verlo bajo determinados conceptos. ¿Por qué? Las herramientas de social listening básicamente lo que hacen es descargar grandes volúmenes de datos. Descargar miles y miles y miles de menciones. ¿Qué es una mención? Yo le pido a la herramienta que me descargue todo lo que diga Lucas Malaspina. Entonces eso es una mención. Cada vez que Lucas Malaspina aparezca en un tweet, cada vez que Lucas Malaspina aparezca en una nota, me lo va a dar la herramienta. Me va a dar Lucas Malaspina y no me va a dar Lucas Malaspina o Ludas Malaspina. También hay algo importante ahí. Si yo pongo hashtag Cristina Capa, me va a dar todo lo que sea Cristina Capa. Y si no pongo hashtag Cristina Chorra, no me va a dar nada de lo que sea Cristina Chorra. Entonces, ya ahí hay algo de entender cómo se configura el ecosistema digital para poder ver lo que descargo. Ahí está el famoso todos parecen que están hablando de vos. Y bueno, yo estoy descargando la conversación sobre vos. Después de eso, lo que me da a mí me permite, justamente lo que decía Marcos Peña, me permite ponderar. Me permite saber el tamaño que tiene esa conversación sobre Javier Milei. Me permite saber el tamaño que tiene esa conversación sobre Cristina Kirchner. Y me permite verlo en relación a otras. Es algo muy importante que vos tenés que hacer. Vos tenés que poder explicarle, porque el cliente generalmente te va a pedir, che, ¿qué está pasando? Che, todo el mundo me está mencionando. Hace poco nos pasó con un cliente, che, todo el mundo está hablando de mí, ¿qué está pasando? Y vos ahí tenés que ver, y es claro, su ecosistema, está todo el mundo hablando de él, hay 15 personas que le mandaron capaz que el mismo tweet o tweet diferente donde hablan de él, porque está encerrado, porque estás mirando eso. Bueno, el ecosistema, el social listening lo que te permite es, bueno, salgo, lo miro desde arriba, veo verdaderamente el volumen que tiene esa conversación. ¿Cuántas menciones estamos hablando? Estamos hablando de 1000 menciones, estamos hablando de 100.000 menciones, estamos hablando de 1 millón de menciones. ¿Y cuánto es 100.000 menciones? ¿Y cuánto es? El social listening es una herramienta que te permite ver desde arriba, que te permite ver cosas específicas que vos estás buscando, que te da un montón de elementos, te da la cantidad de usuarios que están hablando, qué están diciendo, si lo están diciendo bien, si lo están diciendo mal, qué palabras están usando, qué palabras no. Te permite incluso encontrar, nosotros nos pasa mucho en campaña, encontrar conversaciones que no sabes que existían, o encontrar nichos en donde hay gente hablando de vos, pero te permite también tener una imagen real de lo que pesa tu conversación. Yo traje algunos números, por ejemplo, cuando fue, la interna del PJ, ¿no? En un mes tuvo 570.000 menciones. Bueno, para que te des una idea, cuando se murió Liam Payne, tuvo 270.000 menciones en 3 días. O sea, para también un volumen de, ¿cuánto verdaderamente pesa la interna del PJ en la conversación digital? Bueno, va a depender de con qué lo estemos comparando y va a depender de con qué lo estemos viendo, ¿no? Nosotros, Colapinto tuvo, voy a dar un ejemplo, cuando Liam Payne se cae al balcón o se tira, tiene 140.000 menciones. Bueno, cuando CFK se lanza a conducir el PJ tiene 100.000.
Entonces ahí es como decís, como bueno, es muy grande la conversación sobre Cristina Kirchner, sí, porque Cristina está en el centro. Bueno, si la tengo que comparar con otras conversaciones que están sucediendo al mismo momento o durante el mismo tiempo, entonces, bueno, es relativa. Digo, eso también te permite darle a la política a un nivel de, che, acá estás vos. Porque la política tiene algo también que nos pasa a los que trabajamos en política y que les pasa a política, es que se cree el centro de gravedad de absolutamente todo, y en el ecosistema digital verdaderamente no lo es. Muy interesante esto. Vos avísame cuando quieras que pasemos las imágenes que me pasaste. Uh-huh. Y te quiero preguntar sobre, bueno, primero esto me parece clave, o sea, que obviamente entonces estamos hablando de conversaciones, cuando hablamos de qué rastreamos o qué se puede rastrear, qué podemos pedir, son conversaciones. O sea, no es que es todo. Y después también lo que tiene que ver con esta dimensión de tomar dimensión, me parece clave también de lo político en relación a otros temas de la sociedad, que en general son temas más de entretenimiento, que tienen que ver con cosas que no son tanto de la política pura y dura. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cada red social? Porque cada red, o sea, puede observarse de manera diferente. Hasta un punto la más conocida, bueno, la que sobre hay más estudios, como bueno, los libros de Natalia Aruete y Ernesto Calvo, están focalizadas en Twitter. Y ahora tenemos también, bueno, ya un auge de TikTok. En el medio hay un montón de redes diferentes. Vos hablabas de WhatsApp. Bueno, WhatsApp es bastante poco transparente, poco legible para cualquiera, salvo que algunos, por ejemplo, en Brasil hicieron estudios como medio antropológicos y se metían adentro de los grupos de WhatsApp y bueno, trataban de aprender algo así. Pero bueno, son muchas diferencias las que hay en el universo de las redes, porque como ya ocupan toda la vida, hay tantas redes que son muy diversas las posibilidades. Bueno, voy a decir algo acá. Vos tuviste acá a Natalia Aruete, y Natalia Aruete a veces me reta cuando digo esto, pero como no está, lo voy a decir igual. Nosotros lo que medimos es la conversión pública digital. ¿Qué significa la conversión pública? Que es todos los datos que sean públicos, las menciones que sean públicas. Eso es el primer paso. Vos podés medir solamente lo público. No podés medir conversiones privadas, no podés medir un perfil que está con candadito, no lo podés medir. Porque básicamente, y no hace falta medirlo, porque en realidad no es parte de la conversión pública. Por otro lado, vos medís las redes de las cuales vos tengas permiso para medir. Y en ese sentido, por la dinámica. En tercer lugar, vos medís texto. Es decir, las plataformas o las herramientas social listening lo que hacen es descargar texto. Las menciones son texto. Un tweet, una nota, una mención es texto. Lo que descargan es texto. Es la palabra y lo que está alrededor de esa palabra. Por lo tanto, Twitter, que es una de las redes que más usa texto, está sobre-representada. Hay mucho más peso de Twitter en los análisis de social listening que de otras herramientas. Pero, para mi lectura, y es una lectura que a veces tenemos en cuenta, que es Twitter también está sobre-representado en el ecosistema mediático y está sobre-representado en el ecosistema político. Es decir, hay una sobre-representación y una sobre-lectura de lo que sucede en Twitter por la política, por los medios. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, sí, es verdad que está sobre-representado en los análisis, también está sobre-representado en la lectura de la propia política, ¿no? Por otro lado, me parece que hay dos grandes momentos. O sea, su propia característica de ser como un ágora hace que todos vayan a ver ahí el ágora. Exactamente, totalmente. Y también hay algo, en el mundo, en la historia del social listening, hay como dos grandes momentos que cambian el juego casi que para siempre. Porque cambia la cantidad de datos que uno puede relevar. Antes de Cambridge Analytica, hay un antes y después de Cambridge Analytica. Antes de Cambridge Analytica podías descargar todo. Estaba buenísimo. Facebook, la API de Facebook te daba todo. Descargábamos todos los comentarios de una publicación y los podíamos procesar con R, con Wada, una ex socia que le mando un saludo. Procesábamos y estábamos laburando a fondo y empezamos a laburar con eso en 2016 y estábamos laburando en campaña. Cambridge Analytica, cambiaron todas las políticas de privacidad. Ya no se podía descargar nada, ya no se podía descargar casi nada.
Y eso fue un antes y un después. Y ahí quedó Twitter como una gran isla de información en donde vos podías ir y la API te daba un montón de data. Cuando Elon Musk compra Twitter, ahora X, eso se cambia para siempre y vuelve a pasar lo mismo de, che, ya no podés descargar la data. Y ahora solamente lo puedes hacer si tenés un partnership con las plataformas. La herramienta que nosotros usamos tiene su partnership con las plataformas y eso hizo que sea mucho más limitado el acceso al social listening, mucho más limitada la gente que puede llegar y también que vos sepas que ellos, que son los dueños de las plataformas, controlan el caño de data que te dan. O sea, hay una data que vos en el fondo sabés que es parte, pero igualmente digo, sigue siendo bastante representativo de la conversación digital, digo, salimos teniendo un montón de datos, pero obviamente estás trabajando sobre ecosistemas limitados. Como tienen todas las herramientas de medición. Como o sea, las encuestas también. Exactamente, o sea, la gente ya no tiene teléfono, entonces bueno, un IBR solamente a teléfono, digo, todo tiene sus límites, pero todo es más útil tenerlo que no tenerlo. En ese sentido me parece que es interesante lo que me preguntabas de cómo va cambiando y qué es lo que podés medir. Yo no me llevo bien con el micrófono acá. Cada tanto se me cae, cada tanto me llega un mensaje de mi mamá diciendo, pero ponelo bien. Y en ese sentido lo que yo te traje, me parece que es interesante la placa que yo te traje, que la podemos ver, a ver si la podemos ver, hacemos hay este dos. Hay una que tiene 3 colores, a ver si la podemos ver, aprovechamos que Lucas se le La cayó que el dice micrófono. Share of Voice. Esa, la que dice Share of Voice. Acá me parece que hay algo interesante. Acá lo que hice, acá rápido antes de llegar, es ver desde abril del año pasado hasta básicamente hoy, la evolución de la conversación sobre inflación, sobre dólar y sobre Insaurralde. Es interesante porque Insaurralde es uno de los únicos temas que durante un momento del año superó a inflación como tema central, que fue en octubre, el mes de las elecciones. Y después vemos la importancia de la inflación y el dólar como los dos temas centrales de la campaña, ¿no? Los dos temas de los que más se hablaba en redes sociales durante la campaña. Y también lo que podemos ver ahí, que para mí es uno de los datos más interesantes y creo que explica un poco el hoy y explica un poco al gobierno de Milei, que me parece que es un tema del que podemos hablar y cómo el gobierno de Milei usa las plataformas digitales y cómo logra constantemente crear identidad con las plataformas digitales, la caída de la importancia y de la presencia de la inflación y del dólar en la conversión digital. Esa caída es sorprendente. Nosotros lo venimos viendo desde noviembre del año pasado, que cada vez se habla menos sobre inflación. Ya podemos sacar, si querés, y podemos charlar un poco, pero... Gracias, Cami, gracias, Bautista, porque aparte no estaba previsto esto y siempre muy gentil el equipo de Yeite con nosotros. Los queremos mucho. Y me parece muy interesante porque sí, es verdad, no se hablaba de otra cosa que no sea el dólar. O sea, era como el tema omnipresente. Y también me parece muy interesante esto que rescatás, o sea, en relación a los dos cambios, ¿no? Este cambio último donde Elon Musk impide a determinados actores que realizaban investigación académica poder acceder a los datos y el cambio anterior que yo lo viví con una herramienta que se llamaba Brandwatch, que es como esto de antes teníamos libre acceso, habían algunas había dos tipos de acceso. Uno que era si vos hacías una app de juegos, entonces ahí podías descargar la data de todos los que pertenecían y de tus amigos. Eso más o menos hasta 2013. Y después estaba el otro tema que vos decís, que es, creo que fue como la verdadera patada final, porque lo otro era más para desarrolladores en particular, como lo que hizo este ruso que estaba contratado en Cambridge Analytica y la perfilación de todo. Pero después lo de el GPDR, que las políticas europeas que vienen a de alguna manera darle un poco de respuesta a lo de Cambridge Analytica, fue el verdadero punto de quiebre para traquear, como vos decís, lo que ahora se conoce como meta, tipo Instagram, Facebook, etcétera. Sí, básicamente, para decirlo en criollo, se fueron de mambo. Digo, verdaderamente estaban escuchando todo y verdaderamente estaban usando datos para perfilar votantes. Y sobre todo,
para generar y para bombardearlos con información falsa en muchos casos. Sobran películas, está el libro ahora de moda, Los Ingenieros del Caos, que también es interesante leerlo porque demuestra cómo hay un formato de trabajo con la fake news y con el bombardeo de noticias desde hace mucho tiempo, y eso cambió. Y me parece interesante lo que vos planteás sobre respecto al rol del Estado, ¿no? Porque como buen politólogo me parece que ahí hay algo que a mí me preocupa y me genera cierta duda, que es el Estado siempre llegando medio tarde y el Estado cada vez con menos herramientas para poder controlar lo que está pasando, ¿no? Digo, hace un tiempo nos preocupaba el avance de la fake news. Hoy ya están rotos los conceptos de verdad. Digo, hoy ya lo que es real y lo que no es real no tiene ninguna importancia. Importa quién te lo está diciendo. Y si te lo dice alguien A o B, vos ya, digo, se están destruyendo, me parece, y eso es un fenómeno que también pasa con las redes sociales. Se está como desarmando ese concepto de verdad, se está desarmando el concepto del método científico para llegar a una respuesta. Todo eso está transformando la forma en la que nosotros nos vinculamos y conversamos, y el Estado está como medio, mirando medio, todavía no entendiendo para dónde ir. ¿Qué hago? ¿Regulo el discurso de odio? Bueno, perfecto, voy a regular el discurso de odio acá. Bueno, ya acá está pasando otra cosa, y hay algo ahí que está bastante atado de manos frente a estas grandes corporaciones y frente a esta dinámica, y sobre todo frente a gobiernos que empiezan a ganar en el mundo, que usan eso como elemento para construir identidad. Digo, para mí el construir identidad en base a la polarización y hacia un ellos y un nosotros no es nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo, viene de hace muchos años. Sin embargo, lo que sí parece ser, tampoco es nuevo la segmentación de los canales. Digo, antes, la segmentación y la hipersegmentación pasaba con las radios. Digo, a decir que la polarización y que es un invento de las redes, para mí está mal, es real. Ahora sí es verdad que empiezan a haber actores que usan eso como su elemento para generar identidad. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Y lo está haciendo muy bien. El gobierno está generando una identidad alrededor de sus votantes y de su porcentaje. Claramente puede ser, podemos discutir si es del 30%, del 35%. Vos entrevistaste grandes encuestadores que te pueden hablar mucho mejor de cuáles medios. Lo que sí podemos hablar es, están generando esa identidad a partir de las redes sociales, a partir de los discursos en redes sociales, a partir de cómo se forma el otro en redes sociales. A mí me parece muy gracioso cuando se asocia a los cucas con los comunistas. Yo conozco muchos kirchneristas y creo que la mayoría no son comunistas. Nunca en su vida se imaginaron que iban a ser tomados como kirchneristas. Vos estás reivindicado, ¿no? Digo. O sea, yo lo que veo es, como ahora como analista, digo, alguien debería decir yo soy comunista, porque si es como lo de Cristina, viste, que siempre la acusan y en algún momento la hacen levantar de puntos. Alguien debería de crear el Partido Comunista, que no sé si sigue existiendo, y decir, bueno, yo soy comunista, porque capaz con tanta propaganda que le hace Milei le va bien, no sé. Exactamente, digo, entonces, pero esa dinámica que logra el gobierno de, plantarse muy claro frente a un otro utilizando las redes sociales, es lo que hace, y lo que yo te mostraba de la baja de la conversión de inflación, es lo que hace que hoy tengas un gobierno que está cómodo, ¿no? Digo, hoy vemos un gobierno que con resultados económicos en base a las variables que se planteó, que es inflación y el dólar, está cómodo, que está cómodo con su vínculo con la oposición. Me parece que nos pasamos y la política se pasó mucho tiempo subestimando al oficialismo. Voy a dar un ejemplo para que entendamos. Yo creo que vos te vas a acordar cuando Lourdes Arrieta, una diputada de La Libertad Avanza, filtra los chats de las visitas TIS, y empieza a haber un debate entre Lourdes Arrieta y Lila Lemoine por redes sociales, y gran parte de la política lo marcaban como, mirá, están filtrando todos sus quilombos. Hoy tenés a dos intendentes muy importantes del conurbano bonaerense, del peronismo, peleándose por Twitter también. Y hay algo de esa dinámica que La Libertad Avanza trajo, que empieza a contagiar también a otros sectores. Y en esa se siente mucho más cómodo Milei y compañía. Entonces el peronismo empieza también, y me parece que la política argentina empieza a tomar esas actitudes, y yo creo que eso todavía lo hace más cómodo. A mí me pasaba algo, nosotros medimos la otra vez la discusión entre Cristina y Milei en Twitter. Algo interesante, Milei es el centro neurálgico de la política, estamos hablando de 12 millones de menciones por mes, ahora bajó y baja a 7 millones de menciones cuando el segundo más mencionado, que es Cristina, tiene 700.000, o sea, entendamos el volumen de lo que se habla sobre Milei. 10 veces más. En su peor momento, 10 veces. Exactamente. Y es interesante porque aparece Cristina y es verdad que todo el resto desaparece, ¿no? Cristina, cuando ella aparece, recupera la centralidad,
Y nosotros discutíamos mucho en la oficina sobre, bueno, Cristina le viene muy bien, se plantea, discute contra Milei en Twitter, se posiciona como la que le lleva la contra a Milei. Che, yo soy la que me paro en contra de Milei, digo esto, yo soy la referente y aparezco yo y todo lo demás no desaparece. Le pasa a Kicillof era el centro y era el principal opositor hasta que apareció Cristina y Cristina verdaderamente polariza. Ahora, Cristina se está peleando contra Milei en Twitter. Digo, Milei inmediatamente después de pelearse con Cristina, retuiteó una foto de él paseando unos mandriles. Digo, entiendo, para que entendamos lo que está pasando con la política argentina y lo que está logrando el gobierno, que es, che, la pelea se da en mi campo. La pelea se da donde yo me siento cómodo, donde yo construí identidad, donde yo estoy entrenado, donde yo entiendo cómo se dan las cosas, donde yo entiendo incluso hasta dónde tengo que llevar los debates. Eso es lo que incluso hace más cómodo al gobierno, que el debate se está llevando ahí. Me parece que eso sí es algo que está siendo bastante novedoso, ¿no? Cómo esa dinámica de las redes, esa dinámica de cómo se dan las conversaciones, de cómo se da la relación con el otro, bueno, la estamos viendo incluso en el periodismo tradicional, incluso en los medios e incluso en la política. Claro, claro. No lo había pensado esto, pero es muy significativo que en definitiva tenés un montón de actores de actores tradicionales como el peronismo, como el periodismo, etcétera, que luego de haberse escandalizado por la lógica caótica de la fuerza política gobernante, ahora bajo la acción de la época, bajo la época y la acción de la fuerza política gobernante, ellos mismos se sumen en una lógica caótica, pero que al mismo tiempo esa lógica caótica no les es común ni cómoda. No nacieron en eso, ¿no? Es como en Batman, la última Batman, ¿viste? Yo me forjé en la oscuridad, ¿no? Que le dice Bane a Batman, soy un poco nerd, quería hablar del Señor de los Anillos y no me dejaron, pero bueno, Bane le dice, yo estuve moldeado en la oscuridad. Bueno, Milei está armado para ese tipo de discurso. Toda la estructura discursiva de Milei, la forma en la que Milei incluso sostiene sus argumentos, para mí es como el ejemplo del Fórmula 1, ¿viste? El Fórmula 1... otra cosa, perdón, pero quiero decir, digo, los materiales del Fórmula 1 son súper flexibles, ¿no? Para poder resistir las vibraciones. Milei es eso, es la flexibilidad. Bueno, yo te digo que voy a dolarizar, no puedo dolarizar porque tengo que mantener el cepo, y sigue. Entonces, y demás, las demás estructuras políticas que tienen 30 años, 40 años, 20 años de militancia, son mucho más rígidas y no tienen esa capacidad, no tienen esa flexibilidad y terminan rompiéndose, porque los materiales más duros terminan siendo más frágiles en términos reales. Entonces me parece que eso es algo que también le está sucediendo y también deja cada vez mejor parado al gobierno y cada vez más, en cierto sentido, al resto de la política. Porque no solamente, decir la oposición es pensar que estamos solamente hablando de periodismo. Hay un montón de parte de política. Cambiemos, el PRO también está en esa dinámica de, che, ¿para dónde voy a estar parado? ¿Cómo hago para continuar? Yo veo mucho eso y lo veo también cuando hablas con la política. Que están medio, lo que hablábamos antes de un poco perdidos con cuál es la nueva tecnología. No, me parece que todavía la política, aparte de la política que no es Milei, todavía le tienen que costar encontrar cuál es el rumbo al que voy a ir. Porque el enojo y el romper todo ya tiene dueño en la Argentina. Entonces me parece que todavía le pasa eso a la política. Estamos con Kevin Grunbaum y estamos conversando sobre esta intersección entre el social listening, la comunicación política y la política misma, que en definitiva se va precalentando, como decía Kevin, para una nueva batalla que se avecina en el 2025. Y me gustaría hablamos de el social listening como un monitoreo de marca, como un monitoreo de conversaciones. Me gustaría que me hables sobre las comunidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué sirve? Porque hay un montón de gente que en definitiva creo que no lo termina de comprender este tema de cómo articular finalmente la política en las comunidades digitales. Bueno, mira, me hiciste acordar de un ejemplo de algo que le pasó a un amigo hace un tiempo, que compartió un meme, una persona que no es militante, pero está bastante expuesta a él, a gente que opina distinto y se pelea bastante. Compartió un meme y alguien le dijo menos memes y más militancia, ¿no? Y me decía, che, me dijeron esto, una persona, ¿viste? Entonces me parece que hay algo de que la política tiene que empezar a entender
que el ecosistema digital, y que parte de la política ya lo entiende, pero hay otra parte que no, que el ecosistema digital es un nuevo es un territorio ya hace mucho, y es un territorio en donde se están empezando a dar y donde se dan los debates. Entonces obviamente que el meme no reemplaza la militancia, hay que seguir haciendo militancia, pero el meme también tiene una fuerza política a la hora de transmitir un mensaje irónico por sobre la realidad y la situación, y frente a capaz otra persona que no milita, que no está en territorio, que trabaja 8 horas frente a una computadora desde su casa y su único vínculo con la política son las redes sociales, ese meme puede activar. Entonces me parece que ahí hay algo que funciona. Cuando vos me preguntás respecto a las comunidades, nosotros somos seres sociales, somos seres que por naturaleza tenemos que estar con otros para sobrevivir. Lo hacíamos desde el momento 1 que nos desarrollamos. Lo mismo pasa en las redes sociales. Nosotros, dentro de las redes sociales, pertenecemos a comunidades. Pertenecemos a comunidades porque es con quienes nos vinculamos, con distintos usuarios que nos vinculamos. Y nos vinculamos con esos usuarios, seamos o no perfiles activos. Digo, más o menos el 90% de las personas que están en redes miran, no interactúan. Digo, verdaderamente, digo, se calcula eso. Solamente el 1% genera la mayor parte del contenido. Hay un libro de Ernesto Calvo tuiteando a Nisman que es muy interesante porque, lo voy a mandar, lo mando a leer porque yo no me acuerdo el dato. Él cuenta qué porcentaje de los usuarios fueron los que hicieron todos los tweets que él descargó sobre Nisman. Y verdaderamente está por ahí. Está menos del 10% de los usuarios que verdaderamente... se va pareciendo un poco como a la cantidad de gente que hablaba en público en el pasado. Exactamente. El resto de la gente escucha y mira, en cierto sentido mira, y a veces da un like, a veces comparte, a veces estás un ratito más leyendo ese tweet, entonces al algoritmo le das esa información. Y ahí es donde vos te vas moviendo en comunidades. Y la política, o los políticos, o quienes laboramos en política, lo que tenemos que hacer es tratar de entender cómo penetrar en esas distintas comunidades. Que no es lo mismo penetrar en esa comunidad con un mensaje de gestión que penetrar en esa comunidad con un mensaje electoral. Entonces ahí es cuando empieza a jugar tenés que entender y usar el social listening, por ejemplo, para ver cómo es que esa comunidad habla, quiénes son los referentes de esa comunidad, cómo esa comunidad se demuestra. Hay comunidades que son altamente ácidas y son reactivas, vos te metés y te van a putear. Y lo sabés. Y hay comunidades que son totalmente positivas y vos te metés y probablemente el mensaje sea positivo. Yo trabajé con marcas también, ¿no? Y a una alimenticia nos había pasado una situación donde había pasado un camión de una empresa, había atropellado a un perro. Heavy. Sí, y al mismo tiempo, y el camionero se había ido. Digo, había pasado en el conurbano. Era porque había pasado creo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque ahora era el conurbano, no era el interior de la conurbano. El tipo pisó al perro, se fue. Al mismo tiempo vos entendés que el tipo no es un criminal, es un tipo que estaba manejando un camión, laburando, se le cruzó un perro. El odio de la comunidad, que es una comunidad generalmente positiva, pro animales, hacia esa marca fue terrible. Fue terrible, creo que era Pepito, el nombre del perro. Durante un par de meses fue muy fuerte el odio, justicia, digo, y demás. Entonces también es entender cómo vos te posicionás dentro de las marcas. Doy el ejemplo porque ahí la marca de la nada, por un accidente, fue totalmente criticada dentro de una comunidad. Me parece que ahí es donde tenemos que, nosotros lo hacemos, empezar a tener mapeadas las comunidades y tener mapeado cómo se comportan los actores para poder penetrar con distintos mensajes. Sobre todo si, en una época electoral querés verdaderamente llegarle a esa comunidad. Lo cual presupone, me imagino, también ir invirtiendo de antemano, porque tampoco se puede llegar y decir, llegamos a la campaña electoral, no sé, que sea junio, y decir, ahora quiero contratar social listening para hacer un trabajo estratégico en las comunidades. No, eso seguro. Es un poco difícil, capaz vos lo podés hacer, pero... No, eso seguro. Estamos frente a una situación en la cual es evidente la situación económica y la política es cara, las campañas requieren mucha guita y el social listening es una herramienta cara. En ese sentido, no es una herramienta necesariamente barata. Entonces también es una inversión que vos tenés que hacer en base a objetivos claros. Creo que vos sabés y nos ha pasado muchas veces que llegás y no hay eso. O sea, es ideal, y la campaña ideal tenés un grupo que hace encuestas y te las da, tenés un grupo que hace social listening y te lo da, y muchas veces llegás y no hay ninguna encuesta, hay una que hizo la oposición y vos no tenés idea de la fidelidad, no tenés social listening, tampoco tenés CM, no tenés presupuesto de pauta y fíjate qué podés hacer. También hay un poco de eso en la política, que a mí me sigue divirtiendo, me sigue gustando, porque es artesanal y porque lo hace divertido y porque básicamente eso es lo que nos gusta.
Pero bueno, es eso, digo, hay un montón de niveles. El social listening ocupa un lugar dentro de la política. Hay quienes lo ponderan muy alto, hay quienes verdaderamente no le dan el lugar, o porque no pueden, o porque no quieren, o porque no lo ven como un recurso verdaderamente útil. Decinos, Kevin, ¿qué libros nos mandás a leer, además de Ernesto Calvo y Natalia Aruguete? Y también nos dijiste otro, que es Las redes del caos. Sí, bueno, para mí la Biblia es Fake News, Trolls y otros encantos de Natalia Aruguete y de Ernesto Calvo. Me parece que ahí hay una idea de cómo circulan y cómo se mueven los mensajes en las redes sociales. Te permite entender muy bien. Ingenieros del Caos es uno de los últimos libros que leí, está muy bueno. Y después tienes un libro de comunicación política. Puede ser de lo que quieras, bueno, puede ser de tenis también. Yo leo, no, de tenis, la biografía de Agassi es para solamente los muy fanáticos. No, para mí, verdaderamente, para poder entender un poco lo que está sucediendo, yo leo muchas novelas. Creo que Villa de Luis Guzmán narra la historia de un médico estatal, básicamente, antes de la dictadura y durante la dictadura. Y está muy bueno porque básicamente es un tipo que él dice, donde me daba lugar me quedé, y hacía lo que había que hacer, y ese hacía lo que había que hacer, lo termina siendo cómplice de la dictadura. Y creo que explica un poco, a veces los que estamos muy politizados, vemos al otro, al tipo, a la persona no politizada, y lo vemos como una manera, como que tiene un pensamiento, un maniqueo, y a veces la gente hace lo que puede para sobrevivir y para estar ahí y no se da cuenta. Entonces me parece que es un libro que es interesante para entender, bueno, cómo funciona a veces la filosofía y la mente de la gente que tenemos alrededor, y que, bueno, entender que no todo está pensado y que no todo es maniqueo, y que no, digo, y que a veces, es lo que te decía, Milei gana aparte de todo porque tuviste una inflación al 200% durante un año, digo, y entonces hay algo mucho más sencillo que termina definiendo la política. ¿Este libro está orientado en Argentina? Sí, este es argentino, es argentino. Bueno, sonó la alarma de que se está terminando este programa. ¿Dónde te podemos encontrar, Kevin, si queremos seguir sabiendo de vos? Uy, mirá, me pueden encontrar en mis redes, o sea, si me googlean Kevin Grunbaum es mejor, creo que Kevin Grun es mi Instagram, Kevin Grun 92, me parece que es mi Twitter, sigue estando en el 92 ahí, y obviamente las redes de la consultora ADOC, me parece que ahí estamos subiendo todo el tiempo informes, todo el tiempo análisis, creo que es lo más nutritivo para leer. Buenísimo, muchas gracias por haber venido al programa a Sin Pautas, ha sido un placer tenerte, y los dejamos con FMI, una filosofía muy interesante que ya viene. Gracias al equipo de Somos Yeite, gracias a Bautista, gracias a Nahuel, a Camila y a todos los que hacen posible este programa. Un abrazo y disfruten la primavera.